Padre bendito, te doy muchas gracias y pido bendición para tu servidor, que tú le des palabras, Padre Santo, puntuales, palabras en las cuales, mi Dios, primeramente como lo has hecho en muchas ocasiones, atendiendo, Padre, las necesidades propias del predicador y asimismo externarlas, Señor, para que todos aún seamos bendecidos. Que el día de hoy, Señor, no sea la excepción, porque tu palabra no regresa vacía. Lo que requerimos son espíritus dispuestos y oídos abiertos. Y es por lo que te pido, Padre Santo. Amén. Bien, el tema de hoy se llama Cuando estoy al límite. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando las circunstancias nos llevan al límite en nuestra vida cristiana? O si usted no conoce a Cristo, ¿verdad? Esta mañana, ¿qué hacer, verdad? Como primer punto crucial, pues ir a las manos de Dios. Pero en algún momento de nuestra vida, hermanos, seguramente nos vamos a encontrar en una encrucijada. Las encrucijadas simplemente nos están bifurcando dos caminos diferentes. No sabemos si ir por la izquierda o por la derecha, o ir hacia adelante o retroceder en cierto punto de la vida, porque pues simplemente entran dudas y miedos, y estas nos hacen a veces tambalear en nuestra fe. ¿Cuál es el siguiente paso, por ejemplo, para ayudar a un hijo que está pasando por una etapa de rebeldía? ¿Qué hacer? Porque tu esposo no quiere comprometerse con Dios como tú quisieras, o viceversa. O por más que intentas, quisieras tener un trabajo seguro, pero no se ha dado. O quizás, como parte del tema que vimos ayer, tu matrimonio está en crisis y han caído en un patrón repetitivo, un patrón tóxico de reclamos, de confrontaciones, de falta de afinidad, en el punto donde en ocasiones surgen palabras que son a veces tristes, y sobre todo si se expresan en un tiempo quizás de ira o de emocionalismo, y decir, jamás me hubiera casado contigo. O tristemente y duramente, ¿verdad? Como en alguna vez escuché de los labios de un padre decirle a un hijo, acaba de morir su hija y tenía 3 hijos y entre ellos un hijo, y en el funeral le dijo, mejor te hubieras muerto tú y no ella. Es terrible, pero es una realidad. Eso yo lo vi. Y hermanos, las crisis y los límites van a llegar a nuestra vida. Allí en Primera de Reyes, capítulo número 17, nos vamos a situar, por favor. Primera de Reyes, capítulo número 17. Si ya están ubicados, digan amén. Amén. Perfecto. Se oyó muy fuerte, quiere decir, ya están casi todos. Versículo 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te dan allí a comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo,
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y no os dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no pudieron ni el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Observen cómo la viuda pensaba que esto parecía ser un castigo de Dios. Porque ella decía: esto está sucediendo por mis iniquidades. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el hijo 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dijo a su madre, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Cuando estoy al límite, parece ser que llegó al límite el pan, parece ser que llegó al límite el aceite. Y ahí ese tiempo en el cual estaba la viuda era un tiempo de sequía. Y en ese tiempo de sequía debemos recordar, según lo que vimos en el capítulo número 1, fue parte de una acción de Dios. ¿Lo notaron? Empieza hablando y dice: ve acá, dice que va a haber sequía. ¿Por cuánto tiempo? Dice que hasta por medio de la palabra de Elías, porque Dios así lo había manejado, iba a volver a llover, pero era realmente la voluntad de Dios. Hasta qué momento iba a haber otra vez agua y había sequía. La cuestión aquí es, a veces las acciones de Dios, hermanos, cuando Él quiere manejarlo de una forma que quiera quizás dirigir a un pueblo, dirigir a una iglesia, dirigir a una familia, pueden ser afectados otras personas. Y entre ellos podemos decir creyentes, ¿no? Esto es un poco lo que pasó en la pandemia. ¿Las iglesias fueron afectadas? A pesar de que nosotros orábamos, a pesar de que sabíamos que teníamos fe, fueron afectadas, y nuestra iglesia fue afectada. Lo sabemos, ¿verdad? Hubo pérdida de vidas humanas. La situación es que eso no solamente afectó a la iglesia, afectó a todo el mundo en el cual se ve impregnado por este tipo de
pues infecciones. Pero sin embargo, a través de la pandemia, una vez que salimos, nos quedamos con enseñanzas realmente maravillosas, y es que Dios fue bueno para con nosotros. Ciertamente. Quizás uno de los grandes temores que sufrieron las iglesias, porque las iglesias como la de nosotros, ¿verdad?, los obreros tienen que subsistir a partir de lo que la membresía aporte. Y gracias a Dios no hubo escasez. No menguó la harina, no menguó el aceite. De hecho, la comida espiritual fue más periódica. Diariamente teníamos devocional, teníamos las predicaciones, aunque fuera por, ¿verdad?, transmisión. Pero déjeme decirle algo curioso, surge un fenómeno. En ese tiempo, que no habíamos utilizado las redes sociales, las empezamos a utilizar, y una muy buena cantidad de personas de nuestra iglesia atendían al llamado de estar escuchando en sus casas. Pasa la pandemia y de repente tenemos alguna también transmisión, y ahora la cantidad se ha reducido muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que utilizar aspectos que nos pueden llevar al límite para que entonces nosotros reconsideremos voltear a Él. Para que tengamos la sensibilidad de que es Dios quien está obrando en su soberana voluntad y ejerciendo su poder para que en el escenario mundial su voluntad sea cumplida. Porque lo que sucede alrededor del mundo, a pesar de que son acciones de personas voluntariosas, de personas soberbias, de personas que no tienen temor de Dios y pueden llevar a crisis a un país a través de guerras y producir hambres en territorios donde quizás para nosotros estén demasiado lejos y no lo entendemos. Pero en realidad está permitiendo eso, no es que Él lo haga, lo está permitiendo porque el escenario final se está acercando. Así que había un tiempo de sequía, y una viuda guardaba lo que tenía, un puñado de harina y un recipiente. Y es interesante porque cuando Dios manda a Elías, primeramente lo sustenta a través de animales, ¿no? Los cuervos. ¿Qué le llevaban? Pan y carne, ¿verdad? Él va a ese lugar y los cuervos son utilizados de esta forma. La pregunta es, ¿por qué no lo siguió utilizando igual? ¿Por qué él tuvo que mandarlo con una viuda? ¿O por qué no protegía a los que le temían, ¿verdad?, a nuestro Dios, y también les mandaba sustento a través de los cuervos? Bueno, Dios obra de diferentes formas, y una de las cosas es que Dios está viendo precisamente por su profeta, y este profeta tendría también un propósito definido posterior. Por eso es que también nuestro Dios, ¿verdad?, escriba su palabra y guardarlo. Pero guarda a esta viuda. Había solamente gotas, se puede decir, de aceite en una vasija. Esta escena es la historia que acabamos de leer. Él va y le pide pan. La primera vez que leí este pasaje, yo dije, ay, ¿por qué pedirle a alguien que apenas tiene para sobrevivir, no? Decirle, no te preocupes, hazme un pequeño pan. Y qué bueno que aparece esa palabra ahí, porque dice primeramente una pequeña torta. ¿Lo notaron? No sabemos si consumió toda la harina y todo el aceite en esa primera cocción. Pero dice, hazme una pequeña torta, primeramente. ¿Por qué? Porque el profeta sabía que él habría, o por medio de él, Dios habría de proveer bendición a la viuda. Dentro de los planes de Dios, hermanos, nada se le escapa. ¿Por qué? Porque posteriormente habría de morir su hijo. Y Dios conocía lo que habría de suceder. Y Elías, ¿verdad?, intervendría a favor de la viuda. Así que, hermanos, lo que parece ser algo que nos pone al límite y que suena muy desgarrador, pues en realidad, hermanos, a veces solamente es una percepción de parte nuestra. Estoy al límite y yo no percibo que yo pueda salir de este problema o de esta enfermedad. O que en realidad a través de esa enfermedad Dios va a mostrar su gloria, así como la mostró a través de la vida de esta viuda. Hermanos,
Cuando no hay más recursos, nos llegamos a preocupar, ciertamente, ¿no? No hay recursos, no hay salud. Pero aquí, ¿qué puede representar el pan? El pan representaba el sustento para una única ocasión. El aceite representaba la forma en la cual se podía cocer esa harina, parte de la provisión para que se llevara a cabo esto. Y la mujer dijo, solamente tengo esto y después vamos a morir. No sé, pero se considera que morir de hambre es una de las peores muertes. Es agonizante. El cuerpo intenta sobrevivir, echa mano de todos los nutrientes que en el cuerpo tiene como cierta reserva, los músculos se contraen hasta llegar casi a la misma o el mismo diámetro de los huesos, la cara, ¿verdad?, se alarga porque está empezando a tomar la forma del cráneo, las venas se reducen, el sistema, ¿verdad?, o vamos a posiciones cardíacas, también bajan a lo más que se pueda para intentar que el cuerpo pueda sobrevivir más tiempo. Se dice, ¿verdad?, que de beber solamente una persona puede aguantar unos pocos días, pero de comer quizás 40 o un mes, no lo sé. Todo depende también de cuántas reservas tenga uno, ¿verdad? Así que coma bien, hermano. Ahora, la cuestión es esta. La mujer decía, nos vamos a dejar morir. Es terrible ver a las personas, por ejemplo, en África, actualmente, ¿verdad?, y en Gaza, en Ucrania o en lugares que actualmente llegan noticias para nosotros, pero hay muchos lugares más, como en la India, donde la gente muere de hambre. Y ver personas que llegan al límite, como también sucedía en la Segunda Guerra Mundial, en los guetos y en los centros de concentración, donde una persona adulta que en su promedio era de 80 kilos, ¿verdad?, todavía estaba sobreviviendo totalmente debilitado, pero su peso era de 25 kilos. ¿Sabe qué era lo que pesaba? Era su osamenta. Y es terrible pensar así, ¿no? Y la vida pensaba de esta forma, me voy a dejar morir. Ambos, ¿verdad?, el niño y la viuda, se puede decir que estaban al límite. En ese momento quizás ella no pensaba en milagros. Y es interesante porque cuando Dios le habla a Elías, le dice, yo he ordenado a una viuda que te dé de comer. Y parece ser que cuando llega Elías, la viuda no sabía el propósito o no entendía ese mandato. Tuvo primeramente que saber que la palabra habría de llegar por Elías. Así que, hermanos, ella pensaba en despedidas, pero ¿qué pensaba Dios? En oportunidades. Pensaba en esfuerzos. Ella estaba en el punto crítico. Y desde la lógica humana, hermanos, lo que estaba sucediendo aquí parecía ser injusto. Pero desde la fe, cada situación que nos pone al límite, para nosotros es una prueba. Para nosotros es una prueba. Trátese de una enfermedad, trátese de una situación como lo mencionaba de rebeldía, trátese de oraciones que parecen ser no respondidas por aquellas personas a las cuales amamos y deseamos que Dios llegue a sus vidas. Pero hermanos, cuando llegamos al límite, si nosotros respondemos de forma humana o a través de la carne, pues ese límite que puede ser presentado como una tentación y que a la viuda podría haber sido una tentación, pues solamente lo que a ella le quedaba era cerrar el puño y sabes que no te doy lo que yo tengo, porque esto es mío. Yo quiero guardar lo último, quiero proteger a lo que más amo y pensaba en su hijo. Pero el milagro, hermanos, ¿en qué momento ocurrió? ¿Ocurrió cuando guardó la harina o cuando se desprendió de ella? Cuando se desprendió de ella. Ocurrió cuando la usó. A través de creer en las palabras de Elías, donde le dijo, la harina no va a agotarse y el aceite no va a menguar, no va a escasear. A esto se le llama multiplicación. Pero hermanos, es interesante, ¿verdad? Porque nunca escaseó y día a día ahí estaban esas porciones.
¿Recuerdan el maná? Dios les prometió darle a comer 6 días a la semana, lo suficiente para ese día. ¿Hubo gente que recogió más? ¿Sí? Lo sabemos por la escritura. ¿Y qué pasaba con ese maná? Se echaba a perder, ¿verdad? Solamente el 7º día, Dios les permitía el 6º día guardar para el siguiente, porque era parte de la observancia como el descanso de Dios. Y hermanos, en la vida cristiana hay temporadas donde la paciencia está al límite. Donde la paciencia está al límite, donde usted puede decirle a alguien, como su esposa, que ya me cansé de esta situación, de esta relación. Donde no se da una oportunidad más para poder salir adelante. Porque en realidad, hermanos, el orgullo y la soberbia van a impedir que nosotros veamos que Dios quiere que nos esforcemos más. Si se trata, en este caso el matrimonio, si se trata de la vida de alguien que quizás esté dentro de una adicción o una enfermedad que podemos decir, bueno, estuve al límite, pero ahora Dios me ha dado una oportunidad más y ahora voy a continuar. El ánimo puede estar al límite, la provisión puede estar al límite y la esperanza podemos decir que puede estar al límite. Aunque aquí me suena un poco contradictorio, ¿no? Una de las cosas que se menciona en 1 Corintios capítulo número 13 es si yo permanezco en la fe, la esperanza y el amor. Así dice al final del capítulo 13 de Corintios. Dice, pero el mayor de esto es el amor. Pero ahí está la esperanza. Quizás, hermanos, a veces el diablo nos ponga la tentación y decir, lo que tú te has ganado es tuyo, te costó a ti, no le costó a otro. No tienes por qué abrir la mano. Cuando a Jesús, ¿verdad?, hablaba acerca de que pues la mujer se había secado y le había echado ese perfume de nardo en sus pies y empezaron a murmurar, ¿verdad? Y Judas en su pensamiento dijo, esto se pudo haber vendido y dado a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener. Y esto, hermanos, no es que fuera una pobrecía, sino el aspecto de la pobreza surge en nuestra humanidad como resultado de malas acciones, mala vida, pero también de egoísmo en la. Así que, hermanos, ¿cómo comienza realmente Dios a actuar en nuestras vidas cuando estamos al límite? Cuando tenemos obediencia a Él. Muchas personas se acercan a Dios buscando respuestas a sus problemas, y para algunas de estas personas que buscan ayuda, quizás seas tú el primer contacto que tiene con el cristianismo en su búsqueda, porque dicen, ya no puedo más, necesito consejo, necesito una pequeña ayuda. Y Dios actúa de formas diferentes, y lo hemos experimentado en esta iglesia, a través quizás de un accidente, a través de que alguien llegue, ¿verdad? Porque aquí a una cuadra hay un centro donde las personas pueden venirse a resguardar solamente por las noches y en la tarde, en el día, tienen que salir. Pero quizás sean el único contacto que tienen con el cristianismo o el primero. Entonces, hermanos, podemos evaluar quién está más al límite. Podemos encontrar entre el lodo de la desesperación nuestra o de cualquier otra persona el diamante de la fe que brille y nos dé esperanza. Yo creo que sin duda podemos encontrarlo. Y hay algunas enseñanzas bíblicas, palabras esperanzadoras cuando te sientes así. Número 1, cuando estás al límite, Dios te dice a dónde ir. Dios te dice a dónde ir. Dios le prometió un almacén de granos y barriles de aceite a la viuda para que se sintiera segura. No, ¿verdad? ¿Qué le prometió? ¿No va a escasear? Ajá. No sé cuánto tiempo duró esa sequía. También se habla de la sequía de 7 años, ¿verdad? Pero miren, hermanos, la cuestión es esta. O más bien, refiriéndome, no sé en qué momento de la sequía llegó ahí, solamente dice que fueron algunos días o días después. Pero la cuestión es que a veces nosotros basamos nuestra seguridad en relación a la cantidad de provisión que tenemos en este momento.
Puede ser una cuenta bancaria, puede ser una propiedad, ¿verdad? Puede ser un buen trabajo, un buen negocio. Negocios, claro, obviamente estoy hablando de negocios correctos, ¿no? Pero hermanos, la fidelidad de Dios no actúa con la cantidad de provisión, sino los momentos en los cuales Él provee. De hecho, el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro ¿de qué? De cada día. Déjame decirte, querido hermano, que Dios es nuestro guía en medio de la tribulación. Él nos dice a dónde ir. En momentos de incertidumbre o crisis, Dios nos sostiene y da dirección. ¿Alguien se sabe Proverbios 3 de memoria, versículo 5 y versículo número 6? A él les va, no me lo sé de memoria, pero sí lo tengo, ¿verdad? Y quizás me lo sabía de memoria, pero a veces ya la edad quizás, o no comer nueces. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya cuando uno empieza otra vez a retomar, este sí me lo sé, o sí me lo sabía, me falta quizás memorizar. La primera palabra, fíate de Jehová. Fíate de Él. De todo tu corazón. Tiene mucha similitud con respecto al amor que le debemos, porque ámalo con todo tu corazón. Fíate de Él con todo tu corazón, es decir, no dividas tu corazón y tu confianza hacia otras cosas. No vale eso de que ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Obviamente Dios espera reacciones, pero Dios no responde en realidad de esa forma. No te apoyes en tu propia prudencia. La mujer estaba tratando de ser prudente y decir, pero es que si te lo doy, ¿qué voy a comer y qué va a comer con mi hijo? Pero hermanos, la fe rebasa la prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos lleva al límite para que podamos experimentar su intervención. Eso es claro. Dios nos lleva al límite para que podamos nosotros experimentar su intervención. Fiarnos de Jehová de corazón, hermanos, tiene que ver con intensidad. Es decir, confío plenamente al 100%. Depositar toda la confianza en Él. No dudes. No lo hagas a medias. Porque en ocasiones experimentarás periodos dolorosos y que a la vez quizás no comprendes. Muchos dirán en ese tiempo de Elías, ¿por qué tuvo que llegar esta sequía? ¿Por qué tuvo Dios que tratarnos de esa forma junto con los impíos? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no lo comprendemos a veces? Porque a veces nos apoyamos más en nuestra lógica que en los designios de Dios. No saques conclusiones adelantadas. Hace tiempo, leyendo un poco acerca de él, no tiene mucho tiempo, tiene poquitos días, acerca del desembarco en Dunkerque. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto en la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque era una playa francesa y los ingleses desembarcaron ahí para poder enfrentar al pueblo alemán que ya había conquistado esa parte de Francia. Pero los alemanes se habían atrincherado y sabían y veían los barcos que llegaban, de tal forma que cuando desembarcaron los ingleses, los alemanes atacan las naves por donde desembarcaron y los hunden, y ellos quedaron, vamos a decirlo así, expuestos. Delante de ellos estaba el ejército alemán, superior a ellos, aviones alemanes que ya estaban desde arriba, ¿verdad?, matándolos a través de ametralladoras y bombas, y del otro lado el mar, al cual no podían regresar. Murió mucha cantidad de ingleses y de algunos de los países aliados, y ellos sabían y entendían que no había escapatoria. La pregunta es, ¿estaban al límite? Sí, estaban al límite. ¿Qué sucedió? En las costas y en las otras bahías o algunas de las pequeñas islas que remontaban había pescadores franceses. Fueron con sus pequeñas barcas
hasta las playas de Burquerque y rescataron a más de 300,000 soldados. Dios a veces envía pequeñas barcas y no grandes despensas para hacernos entender que cuando estamos al límite, Dios nos ayuda. Dios está con nosotros. Así que, hermanos, nosotros somos muy expertos, ¿verdad?, en sacar conclusiones adelantadas, ¿no? Somos bien expertos y desafortunadamente podemos caer todos, aun cuando oramos por alguien que podemos decir, he estado desahuciado y pues voy a orar, pero pues yo sé que se va a morir, ¿no? A veces pensamos así. Y sacamos conclusiones adelantadas. Sacamos conclusiones adelantadas de que esto no va a terminar, de que me voy a quedar sin trabajo de por vida. Nosotros podemos experimentar, yo lo experimenté una temporada en la que yo me quedé sin trabajo cerca de 4 meses. Y era complejo, ¿no? Buscar la forma de poder trabajar. Pero gracias a Dios, a través de pequeños trabajos, Dios me siguió sustentando y estando con nosotros. Quizás usted esté experimentando algo similar. No se dé por vencido, hermanos. Cuando atravesamos enfermedad, problemas económicos, rechazo, pérdidas, o en ocasiones pensamos que Dios nos abandonó, porque interpretamos el dolor como un abandono de Dios, a veces llega a suceder, hermanos, y aunque lo estemos viviendo y parece que sea verdad, que no vamos a salir adelante según nuestra verdad y nuestra percepción, quizás lo que está sucediendo y no lo hemos notado es que Dios quiere obrar un proceso en ti. Así que cuando la presión aumenta y la situación empeora, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, que yo os haré descansar. Esto, hermanos, es una bendición enorme, porque comienza primeramente con una relación restaurada de nosotros, que Dios para con nosotros. Él quiere que tengamos esa restauración a través del arrepentimiento, a través de la salvación, y Él nos va a hacer descansar, porque saben que ahora yo puedo decir, mis problemas no nada más son míos, Dios los conoce. Cuando Cristo dijo esto, es una invitación única para los que están al límite. Y el siguiente paso es el siguiente punto. Cuando estás al límite, Dios te dice qué hacer. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esto es lo que Dios primeramente te dice que tienes que hacer. Debemos entender que venir a Jesús no se trata de venir a una religión, o de venir a un lugar, o de cumplir ciertas reglas. No se trata de simpatizar con un sistema y ofrecer algo a cambio que la Escritura no señale. La Escritura jamás señala de que traer a Dios y Dios te va a dar. Él no mencionó eso, hermanos. Se trata de una invitación. Cuando Cristo dice venid a mí, se trata de una invitación a establecer una relación con Dios. Y esto solo es posible cuando la persona reacciona al llamado de Dios al arrepentimiento. Cuando vamos a Jesús en humildad, nos presentamos tal y como somos. Porque ¿notaron la idea? Tú vas a venir a Cristo cansado y agotado, tal cual como eres y tal como estás. No bien vestido, no sin problemas, no sin cosas que te aquejan, no con situaciones que puedes decir, necesito descargar mi pecado, mis aflicciones, mis crisis, mis traumas, las heridas emocionales del pasado. No hay nada que ocultar delante de Cristo. Él conoce tus problemas y conoce tu culpa y tu pecado. Y déjame decirte algo, cuando llegaste a Cristo, así como yo, quizás venías con un sistema de creencias equivocado. Un sistema de creencias equivocado. Una religión heredada o una percepción de Dios equivocada. Los fariseos tenían un sistema de creencias equivocado. Ellos imponían cargas que ellos mismos querían llevar. Ahora te pregunto, ¿has llegado a Cristo alguna vez o llegaste con tus miedos, tus presiones familiares, tus presiones sociales? Y hermanos, estas son cargas y las expresamos a veces a través de ansiedad, con culpa repetitiva, donde digo,
ay, yo creo que el Señor no me ha perdonado. No, hermanos, cuando Dios perdona, Él echa tus culpas al mar. Tu mente está recordando aquellas cosas que Dios ya perdonó. Pero esto no quiere decir que tienes permisividad, ¿verdad? Para seguir pecando. A veces afecta nuestra seguridad personal. Es como si drenaran nuestro ánimo, los límites. Pero en realidad, hermanos, a veces Dios nos pone solamente en un aspecto de cansancio, y a veces este cansancio también puede ser espiritual. Pero la promesa es hermosa, puedes encontrar paz en medio de la tormenta. Es muy conocida entre el ámbito cristiano la palabra shalom. ¿Qué significa? Paz. Creo que son una de las primeras que uno se aprende, ¿no? Shalom, y además hasta cantos hay, ¿verdad?, con respecto a eso. Estaba estudiando un poco acerca de esto, profundizando en el significado de su palabra. Y va más allá de una paz obtenida, porque sí es utilizada en la Biblia como no tener guerra, como cuando el pueblo de Israel estaba en paz. Pero tiene diferentes connotaciones. Entre ellas, significa plenitud, significa bienestar. Pero me gustó mucho esto último que encontré. Shalom, ¿verdad? Da la idea donde todo está como Dios quiere. Es decir, cuando alguien dice Shalom, está diciendo, tú estás en la forma en la que Dios quiere que estés. Y si Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, ahí estoy. No tienen que ver las circunstancias exteriores, sino lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, para poder enfrentar esas circunstancias. Cuando tu alma acepte la voluntad de Dios, hermanos, y no se sienta fragmentada, entonces Shalom es una realidad en ti. La paz de Dios se experimenta cuando tu culpa ha sido perdonada. Amén. Cuando sabes que no estás controlado, por el pecado, tienes paz. Porque tu corazón descansa en Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Orar. Esto suena muy lógico, ¿no? Cuando estoy al límite, como cristiano, yo quiero orar. Sin duda usted piensa que la oración es pedir a Dios a veces, porque a veces es lo que más hacemos en nuestras oraciones. Hay un pequeño canto que dice, esta vez no vengo a pedir. Esta vez no vengo a rogar. Esta vez solamente vengo a decirte, te amo. Es un canto hacia Dios. Pedimos a Dios en nuestra oración, y es correcto. Oramos para interceder por otros, es correcto. E incluso, ¿verdad?, que es el primer punto, adorar a Dios, también es correctísimo. Pero la dimensión más profunda de la oración es comunión. Es saber con quién te encuentras, saber con quién estás hablando y rendirte de corazón a Dios. Creo que esta clase de comunión al orar será plenamente vívida cuando estemos con Él en su presencia, ¿verdad? No habrá necesidad de pedir estando allá en el cielo. ¿O usted qué le va a pedir a Dios estando allá en el cielo? Ya nada, ¿verdad? ¿O se quejará? ¿O cuestionará? Piensen en el rico y Lázaro. Uno estaba en un lugar de tormento y estaba en un lugar de paz en el seno de Abraham. ¿De quién se ve queja? El rico. Ahí será lloro y crujir de dientes. El Lázaro no se dice que esté pasando por una situación de queja. Desde el principio, Dios creó al ser humano para tener relación con Él. Ahí en el Edén, el diseño original de la relación era que Adán hablara con Él, que aprendiera de Él y estar donde Dios quería que estuviera. Por eso le dio ahí el Edén. Ahora, hermanos, cuando mencioné rendición, no es redención, es rendición. A veces me lengua la traba, ¿verdad? Se me traba la lengua.
¿Qué es rendición? ¿Implica someterse a la voluntad o implica someterse al que le ha conquistado? Y si Dios nos ha conquistado, debemos someternos a Él. Lucas 22, 42, que habla precisamente de la agonía de Cristo, pueden buscarlo. Lucas 22, 42. ¿Lo tienen? Son palabras de Cristo y tremendas palabras de Cristo. Versículo 42. ¿Cómo dice? Ok. ¿Cuál fue la petición de Jesús antes de ir a la cruz? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos mostró la profundidad de la rendición en la voluntad de su Padre. Estoy dispuesto a hacer únicamente lo que tú quieres. Son nuestras palabras en la oración y decirle: Señor, el día de hoy va a comenzar esta faena, pero estoy dispuesto a hacer solamente lo que tú quieres. Es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es claro que Dios puede cambiar las circunstancias. Lo hemos notado, ¿no? Él lo hace en cada momento. Y puede decir amén, porque lo hace. Pero primero quiere cambiarnos nosotros. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve cambiar al alcohólico si no tiene una relación con Dios? ¿Vivirá más años? Quizás sí. Pero ¿cuál será su destino final? Su destino será el mismo que cuando no tomaba o cuando tomaba. Así que, hermanos, Dios quiere cambiar corazones en donde el impío alcance salvación por medio de Jesucristo, en donde el hombre se desprenda de la ansiedad y confíe en Dios, en donde su indiferencia, la indiferencia del hombre, y en el caso de los cristianos, la indiferencia hacia el reino, se vuelva entrega, en donde los miedos desaparezcan y se desarrolle la fe. En ocasiones decimos que Cristo guarda silencio, Dios guarda silencio, ¿verdad? Parece ser que no responde las oraciones, pero no temas cuando Dios guarda silencio. Sé consciente de algo, de que Dios está ahí. Esto es intimidad. El Salmo 46, 10 dice, y sé que se lo saben: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios sigue obrando. Él no te va a dejar solo en la lucha. Si Dios te respondiera siempre de forma inmediata y en cuanto a tus deseos, ¿cuántas cosas nos echarían a perder, no? Nuestra fe estaría basada en sus respuestas rápidas y en las cosas que nos otorgara. Pero si Dios guarda silencio, nuestra fe se apoya en su carácter divino, santo, exacto, puntual, y en su propósito de desarrollar en nosotros paciencia. Nos enseña a confiar cuando no hay señales visibles. Y esto, hermanos, nos va a llevar a madurar espiritualmente. Porque el mandamiento, porque el mantenernos temerosos de Dios, a través de su silencio, vamos a aprender a amarle por lo que Él es y no solo por lo que Él hace. Y estoy por terminar. Este último punto es: cuando estés al límite, no te des por derrotado. No te des por derrotado. En la Biblia, el límite humano llega a pasar en muchas ocasiones. Muchas veces es el punto de intervención entonces donde Dios actúa. Cuando Moisés y el pueblo entero estaba frente al Mar Rojo, estaban en el límite y parecía el final. Pero el comienzo del milagro. ¿Qué sucedió? Abrió las aguas. Tu límite puede ser el lugar donde Dios empieza a moverse de una forma nueva, que tú quizás no has experimentado. El límite revela también, hermanos, realmente lo que nosotros somos. Porque a veces somos incrédulos. Cuando todo está bien,
Es fácil decir, es que yo confío en Dios, ¿no? Cuando todo está mal, cuando estás al borde, la pregunta es, ¿sigues creyendo con la misma intensidad? ¿Sigues esperando con la misma paciencia? ¿Sigues esperando aunque parece ser que la respuesta es lenta? El límite revela nuestra profundidad de nuestra fe. En 2 Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Así que hermanos, cuando estemos al límite, no es señal de fracaso, es señal que estás atravesando algo importante que Dios te quiere mostrar. Es el punto donde decides si te rindes o confías. No te des por derrotado. Y algo es seguro, hermanos. Cuando oramos a Dios y su respuesta es diferente, es porque su voluntad es absoluta y está sobre la nuestra, y al final y al cabo, Él está cumpliéndolo, no para hacernos sufrir, no para hacernos desanimar, sino para que entendamos que sus propósitos, ¿verdad?, son solamente de Él y en conocimiento de Él, pero son para nuestro beneficio espiritual. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo y por tu bendita palabra. Padre, podemos llegar al límite en algunas ocasiones y poder, Padre Santo, sentirnos desahuciados y sin esperanza. Pero mi Dios, tú eres bueno. Lo mostraste, Señor, a través de la vida de Job, una persona que, mi Dios, es irreprensible, un varón perfecto, maduro, recto, temeroso, Señor, tuyo. Y aún así, Padre Santo, en tu soberanía, permitiste, Padre Santo, que Satanás actuara sobre él. No fue Satanás, Señor, quien tuvo la iniciativa, fuiste tú mismo, porque sabías que, Padre bendito, esa revelación escrita nos demostraba que humanamente hablando, Señor, confiando en ti, podemos decir que cualquier cosa que vivamos no hay un despropósito, Señor, de parte tuya. Ser confiados y decir en su momento, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nos llevarás algún día, Señor, delante de tu presencia y nos olvidaremos de cualquier cosa. Ya no habrá límites, Padre Santo, en los cuales podamos estar preocupados o pueda causar en nosotros desánimo. Que solamente te veremos a ti, Señor, cara a cara. Y Padre bendito, es una confianza enorme el saber, mi Dios, que tú controlas todo. Sé que quizás algunos puedan estar pasando por una preocupación. Padre, permite que la depositen en ti en oración. Que se descarguen, Señor, y que digan, Padre, quiero, Señor, experimentar tu ayuda. Y si tú, Padre Santo, decides hacerlo, como lo hiciste, Señor, con pequeñas acciones, pero al fin y al cabo, Padre Santo, permites que haya sobrevivencia y temor hacia ti, porque de día a día, Señor, tendríamos que reconocer que lo que proviene de tu mano, Señor, es solamente por tu bondad. Gracias por la protección que nos has dado en un mundo peligroso, en un país donde, Padre, se ha diluido, Padre, significativamente la moral, donde están expuestos nuestros hijos, donde están expuestos, Padre Santo, las iglesias, las mentes, donde hay, Padre Santo, influencia tremenda a través de las redes sociales, donde, Padre, las aplicaciones actuales como la inteligencia artificial en manos de una persona que tú dices en mal uso de ellas puede causar estragos terribles. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a saber discernir y filtrar todas las cosas a través de tu palabra. Te doy toda la honra y la gloria y bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están presentes y a aquellos que están enfermos. Bendice especialmente también la vida de nuestro hermano Rogelio, que se enfermó. Bendice, Padre Santo, Padre, a la mamá de Lucy, de Lupita, y bendice, Padre Santo, también para que ella pueda recuperarse. Bendice, Señor, nuestras vidas, a mi esposa que también, Señor, está recuperándose. Y Padre, pues todos aquellos, Señor, que puedan estar pasando por una situación difícil, extiende tu bendición. No son mis palabras, es tu conocimiento. Y nos basamos, Señor, en que tú lo conoces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.